Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En el video de hoy les traigo 3 formas de hacer la porcelana fría, en el micro, sin calor y en la sartén. Y quiero que sepan que con ustedes estoy haciendo este experimento porque yo mi masa siempre la he hecho en la sartén. Así que nada, espero que les guste este video y si es así no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Un besito bien grande y vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo la porcelana fría en el micro y vamos a necesitar estos ingredientes: una taza de maicena, una taza de pegamento blanco, una cucharadita de aceite, una cucharadita de vinagre, por supuesto un bol y un poquito de crema. Comenzamos vertiendo todos los líquidos: el pegamento blanco, el aceite y el vinagre. Los mezclamos y luego vamos vertiendo poquito a poquito la maicena. Una vez esta mezcla esté uniforme, la vamos a meter al micro primero por 30 segundos. La sacamos, la removemos. Y la volvemos a meter al micro y esta vez la voy a poner por 1 minuto. Sacamos el bol con cuidado que está caliente y comenzamos a remover esta mezcla que, como ven, ya ha endurecido y es casi una masa. Nos echamos un poquito de crema en las manos y vamos a comenzar a amasar, con cuidado que está caliente. Yo voy agarrando de poquito en poquito y vean la consistencia. Observen cómo está en su punto perfecto, no se pega nada en las manos. Está súper caliente. Yo porque estoy adaptada, pero ustedes intenten esperar a que se enfríe un poquito porque realmente está caliente. Me siento las manos hirviendo. Con esta cucharita vamos a retirar lo poquito que quedaba en el bol. Bueno, como pueden observar, sí funciona hacer la masa en el micro, queda muy bien. La consistencia está perfecta y solo tardó 1 minuto y medio en cocinarse. El resto del tiempo ya es amasarla, activarle esas propiedades que le falta para que estés completamente lista para tus esculturas. Vamos a probar ahora la segunda forma de hacer la porcelana fría y esta vez sin calor. Utilizaremos los mismos ingredientes, pero en este caso sería media taza de pegamento blanco por 1 taza de maicena. Y esto es porque al no llevar nada de calor, pues ese pegamento blanco no se va a evaporar. Entonces, para lograr una masa y no una pasta, debe llevar el doble de maicena. Y así logramos que espese. Vamos a intentar a ver qué tal funciona.
Igualmente vamos a comenzar vertiendo todos los líquidos. El pegamento blanco, el vinagre, el aceite, mezclamos y vamos a echarle un poquitico de crema también. Y ahora sí, vamos poco a poco a agregarle la maicena. Y a remover. La consistencia realmente no me está gustando. Vamos a echarnos un poco más de crema en las manos. Y como pueden ver, como que no se terminan de mezclar del todo. Le voy a dar bastante calor con mis manos a ver. Y se me sigue pegando en las manos. Vean cómo no agarra forma. Y al partirla no es nada flexible. Es muy incómodo porque se me sigue deshaciendo en las manos. Y se pega en las superficies. Y al partirla vean cómo se parte de extraño. ¿Dónde está su flexibilidad? Definitivamente esto no funciona. Así que no hagan esta masa. Y por último, la porcelana fría en la sartén. Utilizaremos una sartén y cuchara de madera. Y los ingredientes serían una taza de pegamento blanco, una taza de maicena, una cucharadita de aceite, una cucharadita de vinagre y un poco de crema. Comenzamos primero vertiendo todos los líquidos que son el pegamento blanco, el vinagre y el aceite. Revolvemos y le comenzamos a agregar la maicena de poco a poco para que no se creen grumos. Una vez la mezcla esté bien homogénea, la ponemos a fuego alto, solo hasta que caliente el sartén.
A medida que está calentando vamos mezclando. Importante no dejar de mezclar, ya que podría cocinarse más una parte que otra, endurecerse y hasta quemarse. Bajamos el fuego. Continuamos mezclando a medida que vaya espesándose la masa y cuando notamos que la masa se está despegando del sartén la retiramos del fuego. Tiene que estar en esta consistencia que aún le queda como cocción, ya que mientras vaya enfriándose se irá secando, por tanto debemos retirarla en este estado. Esperamos que enfríe un poco, nos untamos crema en las manos para comenzar a amasar. Y vean cómo es la consistencia. Y así quedaron nuestras masas con estas 3 formas de hacerlas. La consistencia de la que hice en el sartén con la que hice en el micro es muy parecida, es prácticamente igual. Las dos funcionan a la perfección, solo que con la sartén te toma más tiempo y con el micro pues más rápido. Y por supuesto que la que no lleva calor no tiene ni la flexibilidad ni la consistencia que necesitamos para crear una figura. Acá estoy partiendo cada una y haciendo una bolita para que vean la diferencia de la flexibilidad y la consistencia que tienen. Y bueno, nada, espero que este video les haya gustado y les haya servido sobre todo. Y si hacen este experimento me lo dejan dicho en comentarios, me cuentan sus experiencias. Un abrazo y un besito muy grande y nos vemos en el próximo video.